Un saludo cordial a todos. En este video vamos a explorar, estudiar o analizar un tema muy importante dentro de las matemáticas, en el cual nos enfocaremos en mostrar los usos y aplicaciones del mismo en el mundo real o la vida cotidiana. Pero antes de comenzar y hablar de estos temas en particular, consideramos que es importante explicarlos con anterioridad, para de esta manera tener un conocimiento claro y fundamentado de este, conociendo así los conceptos del tema a presentar, el cual es las progresiones aritméticas, donde abordaremos ejemplos a partir del concepto. Por otro lado, veremos elementos y significados y las fórmulas. De esta manera podemos tener un conocimiento o dominio claro sobre el tema, llegando a despejar cualquier duda que esté presente. Sabiendo esto, empecemos con la introducción. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión de números, en la que cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al término anterior una cantidad fija llamada diferencia. Esto implica que, en una sucesión aritmética o progresión aritmética, la distancia entre cualquier par de términos consecutivos es siempre la misma. Esta característica distintiva facilita el análisis y la predicción de los valores en la secuencia, sin tener que realizar un ejercicio manual, ya que sigue un ejercicio o un patrón predecible y regular. Revisemos un ejemplo de progresión aritmética. En este caso, tenemos la progresión aritmética 2, 5, 8 y 11. Como podemos observar, esas letras arriba de ellas o en su lado superior tienen una denominación, que es como las llamaremos. En el caso del número 2, se denomina A sub 1, el número 5 A sub 2, el número 8 A sub 3 y el número 11 A sub 4. Esta sucesión tiene algo en particular, y es que la suma de este número de aquí, el cual es 3, da resultado al siguiente número. Por ejemplo, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11 y así sucesivamente. Y como podemos observar, es una progresión porque el término al que se le está sumando o la cantidad a la que se le suma es constante, siendo esta 3. Si no fuera constante, no nos encontraríamos hablando de una progresión aritmética. Además, las progresiones aritméticas, dependiendo del número o la cantidad fija a sumar, ya sea positivo, estaríamos hablando de una progresión creciente, y si el número fuera negativo, en este caso sería menos 3, sería una progresión decreciente. Así, de esta manera, conociendo un ejemplo claro de esto, veamos los elementos y significados. Como ya habíamos mencionado previamente, en los elementos y significados encontramos A sub 1, que representa el primer término. D, que es la diferencia aritmética o razón. AN, que es el término enésimo, es decir, un término que puede ser determinado durante el momento del ejercicio o el último término. N, el número de términos, y Sn, que es la suma de los términos de una progresión aritmética. Ahora bien, ¿a qué hace referencia esto? Dentro de las progresiones aritméticas existen una serie de fórmulas que nos permiten calcular diferentes procesos, teniendo en cuenta o partiendo desde las progresiones. Estas fórmulas pueden ser diversas, ya que de una pueden llegar a originarse varias debido al despeje de fórmulas, pero analizaremos las tres principales, las cuales son A, la N. Esta fórmula nos permite encontrar el término general de una progresión aritmética, para así evitar la realización de ejercicios manuales para determinar estos números. En este caso, aplicando la fórmula, nos dice que A1, es decir, el primer término, más, entre paréntesis, n menos 1, el número de términos menos 1, por la diferencia, que sería la razón o la cantidad a sumar. Segunda fórmula, tenemos la suma de los términos de una progresión aritmética, pero si somos observadores podemos darnos cuenta que ambas nos permiten calcular la suma de una progresión aritmética. Pero la primera nos permite encontrar la suma de una progresión aritmética cuando conocemos el primer término y el último término. Es así que nos dice que para encontrar la suma de términos de una progresión aritmética es igual a paréntesis, el primer término más el término enésimo por el número de términos sobre 2. Es con esta fórmula que podemos encontrar la suma de la progresión aritmética.
Y como segunda fórmula, cuando tenemos el primer término y la diferencia. En este caso, nos dice la fórmula que la suma de los términos, para encontrar los términos de una progresión aritmética, es igual a 2 por a sub 1 más, entre paréntesis, el número de términos menos 1 por la diferencia. En este punto cerramos los corchetes y multiplicamos por el número de términos, dividiendo así para 2. Es de esta manera que son cada una de estas fórmulas las que nos permiten encontrar diferentes procesos dentro de las progresiones aritméticas, en donde analizaremos los usos y aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a hablar sobre el uso de aplicaciones en el mundo real. Las proyecciones aritméticas tienen una amplia gama de usos y aplicaciones de diversos campos, desde las finanzas hasta la ingeniería y la ciencia. Algunos de los usos más comunes incluyen finanzas y economías. En ese ámbito financiero, las progresiones aritméticas se utilizan para modelar y predecir el crecimiento o disminución de los activos financieros o a lo largo del tiempo. Por otro lado, son útiles en campos como la física y la ingeniería, para predecir y describir patrones de movimiento rectilíneo uniforme o predecir magnitudes físicas. Por ejemplo, en física, la distancia recorrida por un objeto en intervalos de tiempo iguales forma una progresión aritmética. Del mismo modo, en ingeniería se puede utilizar para modelar el incremento uniforme de la temperatura en un proceso de calentamiento. Es así que luego de haber llegado hasta este punto, hemos comprendido finalmente lo que son las progresiones aritméticas. Y de esta manera podemos darnos cuenta que se encuentran en una amplia gama de áreas de nuestra vida cotidiana, siéndonos de gran ayuda para un futuro en procesos matemáticos. Gracias.